Entonces yo quería abrir la charla esta un poco con una frase de una antropóloga británica que se llama Audrey Richard, que en el año 1932 decía: comer es la necesidad más básica que conocemos los seres humanos y supera en importancia y en urgencia al impulso sexual. O sea, esto forma comer, y el tema de la alimentación forma parte de nuestro instinto de conservación. El instinto de reproducción, pues es otro instinto que, como dice, cuando hay problemas de supervivencia, el tema de la reproducción pasa un poco en un segundo lugar. En esto hay muchísimos estudios. Me resultó curioso, ayer estuve en el Coto Doñana y la persona que estaba de guía me estaba contando cosas sobre las plantas y nos iba diciendo plantas y tal, pues esto es esto, un cereal que yo no sabía, trigos autóctonos, pues mira, esto es un trigo autóctono, y de pronto nos dice: esta planta, no recuerdo el nombre, me dijo: mira, esta planta normalmente las ciervas no lo comen, pero cuando hay un año de sequía, las ciervas lo comen y es abortiva. Con lo cual me pareció como interesante un poco al decir, pone énfasis primero en la alimentación y luego la reproducción, primero la supervivencia. También aquello que algún día estaba comentando del tema de nuestros conceptos aquí y lo que es en el tercer mundo, el hecho aquel de decir muere un niño o muere una cría, es una pena, pero si muere la madre, porque la madre o tiene otros hijos o puede tener otros hijos. Entonces vamos a hablar un poco, hay mentalidades, hay cosas, ¿no? Y que a lo mejor nosotros hay elementos culturales o civilizatorios en los cuales ellos decían: mira, lo primero aquí es la madre, Entonces yo voy a dividir esta charla de hoy como en dos partes. Una parte en que vamos a hablar de antropología de la alimentación, por qué comemos lo que comemos, y luego una segunda parte que llamaría alimentación consciente, o lo que me parece que el término más interesante es conciencia alimentaria. Todos sabemos, no sé, ponemos ya los medios de comunicación y nos hablan un poco de una crisis alimentaria. Ya sabemos, ahora mismo Ucrania, pues la guerra, conflictos, hablamos de medio ambiente, de problemas medioambientales, y entonces el tema de la alimentación es un tema, como ya decía, forma parte del instinto de conservación y de los temas que ya en economía, en política, de temas de salud, van a intervenir todos de una forma global. Y todo esto nos hará que luego escojamos una serie de alimentos con los cuales vamos a comer. Desde el principio se nos viene a decir que una cosa es nutrirse, que es una cosa más biológica y sanitaria de lo que es alimentarse. La alimentación es un concepto mucho más amplio, del que dependen por factores más, como veremos, sociales y culturales. Al fin y al cabo, todo esto de la antropología de la alimentación, se han visto, bueno, evidentemente hay estudios, muchos. Iba a decir que esta, de la autora de la que he dicho la frase antes, es una de las pioneras de la antropología nutricionista o alimentaria. Ella primero estudió ciencias naturales, era de una familia, su padre, si lo que fuera, vivió en la India, estudió ciencias naturales y luego economía. Y ella luego se dedicó a hacer una serie de estudios, fundamentalmente en África, en poblaciones en Zambia y en Uganda. Y un poco pues viendo costumbres alimentarias, y fue, dijéramos, de las pioneras de esta corriente de antropología nutricionista o alimentaria. Bueno, estaba comentando desde el principio la importancia de nuestra alimentación, y porque aparte pues también es un problema de salud, y es un problema de salud pública. Por eso sabemos que las enfermedades más emergentes en nuestro mundo actual pues son fundamentalmente problemas: obesidad, todo el tema, bueno, obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol. Todo esto hace que una de las causas, está súper estudiado, una de las causas principales en los países en desarrollo, pues que tengan las primeras causas de mortalidad son relacionados con eventos cardiovasculares. Y entonces es un problema de salud pública
Un problema social que ya pues en las escuelas se dan temas de educación, no solamente en los medios de comunicación, ni es una cosa solamente de madres y de mujeres, sino de educación alimentaria en la población y ya desde los colegios. Pero también hay otro problema, es que en nuestro mundo han proliferado en los últimos años enfermedades o trastornos alimentarios como son la bulimia, la anorexia nerviosa. Y bueno, y yo, como primera reflexión, somos 8.000 millones de personas en esta tierra. Se nos dicen que entre 75 y 95 millones de personas viven por debajo de la extrema pobreza. En España, los últimos datos vienen a decir que el 21% de la población española en el año 2021 están en los límites de la pobreza. O sea, el tema de la alimentación, el tema alimentario, como luego hablaremos, antes era un problema más de escasez y ahora tenemos un problema de sobreabundancia en unos países desarrollados y de carencias en otros. Bueno, pues como os decía antes, que no sé, el tema de la alimentación, una cosa es el que tú evidentemente consigues los recursos de tu medio ambiente, pero la alimentación es muy interesante el ver los cambios alimentarios a lo largo de toda nuestra evolución humana. No me voy a detener demasiado en toda la parte histórica, pero sí de acontecimientos que han sido cambios importantes en la alimentación humana. O sea que la alimentación va paralela a nuestra propia evolución como seres humanos y de las sociedades en las que vivimos. En principio, nosotros obteníamos los medios, como decíamos, de los recursos que teníamos alrededor, y nos dirán pues que en la época paleolítica, ¿qué comían en la época paleolítica? Ha estado de moda últimamente aquello de la dieta paleo, para ver, es que genéticamente desde cuándo comemos o estamos comiendo alimentos y fruto de las enfermedades que tenemos están relacionados con que genéticamente no estamos adaptados a ciertas cosas. Evidentemente, pues la dieta paleolítica consistía en recoger de tu medio ambiente recursos vegetales, recursos dijéramos frutos, y nos dicen desde el principio todos los estudios arqueológicos y de antropólogos, de acuerdo a nuestra propia dentición, pues que en esa época paleolítica, dijéramos, pues se utilizaban los alimentos, no se conocía el fuego, los alimentos crudos del medio en el cual tenían en su entorno, y que luego eran omnívoros ocasionalmente, cazaban, y de alguna forma éramos carroñeros. Me parece que la palabra nos resulta muy dura, pero quizás otra reflexión. Yo me acuerdo cuando hace mucho tiempo alguien me estaba hablando de las dietas vegetarianas y ¿tú eres vegetariano o eres carroñero? Que suena como muy fuerte. Suena como muy fuerte. No voy a hacer una apología a un tipo de alimentación o de otra. También nos dicen que ocasionalmente, o algunos estudios de Atapuerca, que nos comíamos los unos a los otros, o comíamos homínidos de otras especies, Hay algunos estudios interesantes en Atapuerca, han hecho en los últimos años, se han publicado estudios sobre los dientes, las muelas, la dentición, las ranuras que habían en nuestros dientes, restos de proteínas, y nos venían a decir que, y se han encontrado aparte esqueletos, se comían gatos, se comían perros, se comían tortugas, y se sabe que no cocinaban los alimentos, sino que todo era absolutamente crudo, no conocían el fuego, evidentemente. Sin embargo, en la época neolítica viene una de las grandísimas revoluciones, porque primero, en la época paleolítica dependes del medio, de los recursos ambientales, y uno era cazador o recolector, más o menos nómada, porque vas buscando
los recursos tuyos naturales, pero en el Neolítico aparecen la agricultura y la ganadería, porque se empiezan a domesticar los animales. Entonces, vienen a decirnos un poco que de las grandes revoluciones tecnológicas, ¿no? En el sentido, empezamos a depender menos del entorno en el que vivimos, porque nosotros empezamos a seleccionar semillas, a cultivar semillas, a tener ganado, y entonces, pues, y también otra cosa interesante, a cocinar los alimentos, primero asarlos y luego ya posteriormente en la Edad del Bronce ya se utilizarán los cocidos, los hervidos, servirán agua, pero la gran revolución es que empezamos de comer carne cruda, de comer alimentos crudos, a empezar con la utilización del fuego, a asar, de alguna forma, ¿no? Asarlos, a pasar por el fuego. A mí me resulta muy interesante aquello de la mente, de la inteligencia, ¿no? Del fuego de la mente. Y tú empiezas a utilizar el fuego también para pasar por el fuego tus alimentos. Ya en esta época neolítica ya se empiezan a utilizar también elementos, ya vasijas de barro, elementos de barro, y todo esto para la utilización de estos alimentos. Ya en la época de la Edad del Bronce nos dirán pues que incluso aparecen formas, ¿no? Como de cubiertos, como de formas más elementales, pero ya de cubiertos, de la utilización de cubiertos. Y también empieza el tema de los banquetes colectivos, de las comidas, de algo que desde el principio os he dicho, que el hecho de comer no solamente es nutrirnos, sino que también se va introduciendo un elemento evolutivo en el ser humano y aparte un elemento social y cultural. Luego doy un salto enorme y otra de las grandes revoluciones ha sido cuando empezó todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Cuando empezamos ya no solamente a tener cultivos, sino cultivos intensivos, y la industrialización de todo esto. Sí, interesante que otra de las cosas importantes es el sistema de conservación de alimentos, que ya las formas tradicionales eran ahumar, desecar, los salazones, y luego también la utilización de las especias. Ya posteriormente hemos tenido un nuevo sistema de conservación de los alimentos, como han sido enlatado, liofilizado, pasteurizado, congelado. O sea que todo esto es importante a la hora de tú tener recursos y poder conservar los recursos para las épocas de escasez. Hay algo que también me pareció interesante, ¿no? En la época paleolítica, ¿qué cosas eran las que se valoraban? Pues elementos que eran muy energéticos y que te sirvieran como depósito para épocas de escasez. Entonces, lo más valorado de alguna forma pues eran las proteínas y las grasas, ¿eh? Sabéis que tenemos, antes estábamos hablando de los receptores del sabor, parece que hay unos receptores específicos para las grasas, aparte de los que siempre conocemos, de los amargos, los dulces, los salados, sino que hay uno específico frente a las grasas. El hombre, cuando tiene algo, una grasita, pues parece que es algo que nos gusta, porque aparte instintivamente no es un elemento para nosotros de posibles depósitos, pues para cuando llegue una época de escasez, en un determinado momento. El tema de la industrialización pues introduce elementos de intensificar los cultivos, procesado de los alimentos, elementos de distribución. También curioso en esto es el que en esta industrialización se acortan los tiempos de cultivo, se acortan los tiempos de producción y se alarga el espacio. Me resultó también aquello de que cuando somos chicos nos movemos en una dimensión espacio-tiempo. Cuando somos pequeños, nuestro espacio, ¿qué es? Muy reducido, muy cortito. Se reduce a nuestra familia, al colegio, el espacio es corto y el tiempo es largo, ¿no? Aquello de pequeños el día era interminable o las vacaciones se nos hacían interminables. Con los años se nos
las distancias aumentan, el espacio aumenta y el tiempo se nos acorta, ¿eh? O sea, el tiempo se nos hace corto y sin embargo podemos... Y los sistemas de distribución de alimentos hay algunas cosas que son de locos. Por ejemplo, yo estaba leyendo de la harina que se obtiene de los pescados del norte de Europa, se lleva en Tailandia para que se engorden las gambas, que luego se consumen en Barcelona. Las cadenas de distribución luego van para acá, para allá, de un lado para otro. Si uno ve las importaciones y exportaciones de animales vivos, es también otra locura. Vienen de Francia, nacen en Francia, se engordan aquí y se sacrifican aquí. Nosotros importamos y ellos exportan. Es un trasiego muy curioso en todos estos sistemas de distribución. Pero luego no solamente tenemos producción y distribución, sino luego tenemos la selección de los alimentos, la preparación de la comida y luego el acto de comer. Los primeros serían más económico-políticos, mientras que los posteriores, el acto de la preparación de la comida y del comer, son actos más relacionados con tu cultura y con la sociedad y con determinadas costumbres. Hay cosas que son universales y otras cosas que no son universales y que son interesantes. Todo este tema de la industrialización pues es ante el aumento demográfico, ante los cambios en el estilo de vida. Necesitamos tiempo, no dedicar mucho tiempo a moler. Me estaban diciendo, mira, la hoja de mandioca hay que machacarla y estar mucho tiempo machacándola. Tú a lo mejor no, o nosotros no tenemos, hay cosas en que la industria alimentaria nos ha facilitado ciertas cosas, en cuanto a los tiempos por nuestra propia forma o estilo de vida, de forma que uno coge aquí, mezcla y ya tiene la comida hecha, ¿no? Los garbanzos vienen, no le pone y tal, y la cosa está hecha. Y sabemos, eso sí, que la industrialización masifica, pero disminuye los costes, con lo cual, pues de alguna forma se ha conseguido un nuevo, más acceso, por ejemplo, a ciertos alimentos, al abaratamiento de las proteínas y todo este tipo de cosas. Bueno, pues sabemos, a mí me ha resultado, en España la primera industria es la agroalimentaria, la primera industria del país, donde se ocupa 1 de cada 5 personas. De los trabajadores están trabajando en la industria agroalimentaria, y en el mundo 1/3 parte de la población que trabaja se dedica a temas agroalimentarios. O sea, vemos la importancia, para nosotros es un instinto, y la importancia en nuestra industria, en nuestra economía. Bueno, pues ya os decía que una cosa es nutrirse, que es otro capítulo, y yo hoy no hablo de nutrición, sino hablo de aspectos culturales y sociales. Es curioso ver, bueno, ¿qué es un alimento? Pues un alimento es algo que obtenemos de forma natural o no, en estado natural o procesado, que consideramos nosotros que es comestible. Entonces, las costumbres alimentarias en los diferentes países son muy diferentes. Ya Elena nos hacía una pequeña introducción, ¿no? Insectos, pues los grillos, ella decía, los grillos, pues en toda la parte en Oriente se utilizan mucho, en África se consumen insectos, y bueno, y nosotros vamos a empezar a consumir ya insectos. Sabéis, me resultó curiosa la noticia, pero sabéis que las granjas de insectos para animales exóticos, que luego se venden para animales exóticos o para zoológicos y todo este tipo de cosas, o para consumo de pienso animal. Recordemos que hay animales que son insectívoros y en sus piensos se utilizan estos insectos, pero en el año 2018 una empresa holandesa solicitó permiso para empezar a determinados insectos se pudieran ya tener el visto bueno para consumo humano.
Entonces, el año pasado se aprobaron 2 insectos para consumo humano. Uno, el primero, el gusano de la harina. El segundo ha sido una langosta migratoria. Y el tercero, que acaba recién el mes pasado aproximadamente, son los grillos. Se van a consumir, ya hay el permiso concedido en la Unión Europea para la utilización de estos 3 insectos. Y por curiosidad estuve mirando un poco el tema de los grillos. Se van a vender los grillos en polvo, secos y congelados. Y se van a utilizar bajo diferentes formas, aperitivos como las patatitas fritas, en aperitivos. Bueno, todo esto es lo que nos viene, Y también, pues sabéis que hay 4 granjas en Andalucía que son granjas de insectos. Hay 4. Una de ellas en Sevilla, que es la mayor. Esta fundamentalmente lo que hace es una industria dedicada fundamentalmente a los grillos, pero tienen otros muchísimos insectos, buscando luego lo que va a ser un mercado que le permita luego el desarrollar toda esta industria. Y además es gracioso porque es un odontólogo, el de la empresa de Sevilla, no es gente que se dedicaran a la ganadería ni a cualquier otra cosa, sino es un odontólogo, una sociedad limitada compuesta por gente que en principio tú dices, estos no tenían nada que ver, ni eran agricultores, ni eran ganaderos, ni nada de esto. Entonces empezaremos a comer estas cosas. Ya se venden. Ya se venden. Pues bueno, recordemos que se pueden traer de otros sitios, pero hasta ahora en la Unión Europea la comercialización de la industria es muy reciente, y el año pasado ya dije estos 2 insectos y ahora el de los grillos. Hasta ahora sí para consumo animal, pero no para consumo humano. Bueno, ¿quién dictamina qué es comestible y qué no es comestible? Lo curioso es que de todos los recursos que tenemos, no comemos todo lo que tenemos como recursos. Yo estaba, por ejemplo, ya hace un montón de años me interesé por el tema de las algas y dije, en Cádiz, rodeados de mar por todos lados, es que sabemos de algas verdes y de algas rojas. Y no sabemos ni un nombre, y yo sé lo que es una sardina, sé lo que es una caballa, o sé que es un abeto y sé lo que es un geranio, pero de las algas pues no sabemos nada. Hay tesis, y tenemos una universidad de ciencias del mar, Entonces, ¿por qué no comemos algas? Hasta que ahora, pues con el tema de la salicornia, bueno, pues la nueva cocina va introduciendo determinados elementos que son relacionados con el mundo marino o no, o la salicornia, David, es fundamentalmente de salina. Una planta. Entonces, ¿por qué no los consumimos? Mis conclusiones son que tenemos tantos recursos que seleccionamos entre todos los alimentos que tenemos, seleccionamos cosas que van relacionadas también con los recursos y con los gustos alimentarios y con nuestra tradición o con nuestra cultura. Hemos hablado del tema de los insectos, pero las ranas se comen en un sitio o en otro no, los caracoles, como ha dicho Elena, en un sitio y en otro no, la carne de caballo se utiliza en un sitio y en otro no. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto los antropólogos? Los antropólogos hay como 2 corrientes, una corriente que es más práctica, materialista, que viene a decirnos que esto es un tema de coste-beneficio. O sea que socialmente, algo interesante, socialmente el coste-beneficio para la sociedad no está equilibrado. Entonces esto no se consume, porque a largo plazo esto va a tener repercusiones dentro de la sociedad y no va a ser bueno para la sociedad en la que vivo. Él pone un ejemplo de ciertas prohibiciones con relación, por ejemplo, al consumo de la carne de cerdo. Y entonces en la zona de Oriente Medio estos antropólogos vienen a decir que primero el cerdo, una oveja o una cabra come hierba, come pasto, pero el cerdo es omnívoro, come de todo, entonces puede competir con nuestra comida. Y luego necesita sombra y necesita mucho más agua que la oveja y la cabra. Entonces se establecen como formas de tabús
esto no tiene coste-beneficio, nos sale mal, esto no es bueno para la sociedad. Con mi hermano, por ejemplo, hablando de muchas cosas, por ejemplo, él me decía, para nosotros hablamos de tabús alimentarios, de cómo se van estableciendo tabús, esto no se come, y entonces como ciertos tabús, él decía, por ejemplo, para nosotros en Mozambique, el cocinar con madera de mango es un tabú, la comida sale mala, y entonces nadie se plantea, es una tradición. Y como él decía, ¿por qué? Porque el coste-beneficio, porque cuando el mango da fruto, no hay desnutrición, porque los frutos crecen en el campo, al aire libre, la gente tiene acceso a la comida. Entonces, tú puedes utilizar otros árboles para madera, pero el mango no se puede utilizar para madera porque la comida te sale mala. Este fin de semana que he estado en un taller de elaboración de pan de una persona que estaba, que es mallorquina, y me decía ella, oye, pues comentándole cosas de estas, y me decía, ¿sabes tú que pues en Mallorca no se cocina con madera de cerezo? La madera de cerezo no se utiliza para cocinar, solamente se puede utilizar el árbol cuando se haya muerto. No es rentable, no es rentable el valor de la vida. En determinados momentos me decían, por ejemplo, comer un huevo, pues nosotros tenemos granjas avícolas y las gallinas pues están solitas y esos huevos no están fecundados, pero comer huevo en ciertas culturas o es un tabú o solamente es en ocasiones muy especiales, porque del huevo puede salir un pollo. Y el pollo, pues crecer una gallina, y entonces no es rentable el que comamos ciertas cosas por el coste-beneficio a nivel social y colectivo, y son como leyes dictaminadas. Otro ejemplo, el caballo, que bueno, pues en Francia se come la carne de caballo, y yo recuerdo de pequeña que aquí en Cádiz había una carnicería de carne de caballo, pero era el caballo mayor, el caballo que ya no servía para trabajar, y entonces cuando el caballo no servía ya para trabajar, era el que se comía, y era una carne como de, casi porque era una carne muy dura, de un animal. Entonces, desde las culturas han establecido por tradición y por cultura determinados tabús alimentarios. Tabús alimentarios es no se come. Bueno, hay algunos vegetarianos aquí, pues de alguna forma no comer carne es una forma de tabú, no se come, esto no se come. ¿Por qué? Por diferentes motivos, o sea, uno puede no tomarlo por cuestión de salud, puede no tomarlo por una cuestión de seguridad alimentaria, porque hablemos de los pesticidas, de no sé qué, y comamos productos más ecológicos o lo que fuera, o por motivos éticos, ideológicos o por formas de vida. Entonces, todo esto estoy diciendo coste-beneficio por una corriente de antropólogos que dicen que todo esto tiene un fundamento y que tiene un fundamento basado en un coste-beneficio a nivel social, pensando no en el hoy, sino pensando en el mañana, en las generaciones que van a haber en el futuro. Si yo tengo peces y como inmaduro, pues mañana no va a haber peces, no va a haber pescado, no se comen inmaduros, o no se matan en determinada época del año, no se matan las hembras, pues porque para el futuro es malo para el futuro socialmente. Y hay otra teoría de otra antropóloga, esta también británica, el otro es norteamericano, que dice que es más por elementos sociales y culturales, y que es más como elegido un poco como por el azar, ¿no? Como por el azar. Pero para nosotros en la comida hay muchas cosas, no solamente es elegir el alimento, sino es un acto, el aprendizaje social en torno a la comida va ligado a tradiciones culinarias.
a la forma en la que cocinamos, a la forma en que, en la forma en que seleccionamos los alimentos, la forma en que los cocinamos, y la forma en la que comemos. Entonces, en la selección ya hemos hablado un poco, recursos del medio, educación individual por tradición o a nivel social o a nivel sanitario o ahora en las escuelas, que nos hacen, pues hay que comer más fruta, más verduras, disminuir los cárnicos, disminuir las grasas, pero quiere decir que luego hay muchos elementos más relacionados con la comida, como decía, cómo los cocinamos, Por ejemplo, la comida, todo esto, si profundizamos en el tema, por ejemplo, la comida japonesa es una comida hecha, pues, son islas, en las islas hay poca madera o el recurso, entonces para el cocinado necesito una verdura muy finita y que se cocina al dente. O sea, no es una cosa que se hierve y se pone durante horas y se cuece durante horas, con el cual estoy utilizando un recurso energético que hace que mi comida sea de una forma o de otra. Luego, como nos dicen en la tradición de la comida japonesa, a veces es elaborada y son los mismos ingredientes puestos de distintas formas, porque se da la paradoja dentro del ser humano de que somos omnívoros, según pues nos dicen los antropólogos, de acuerdo a los estudios de dentición, de incisivos, caninos, molares, pues el ser omnívoro nos permite elegir. El ser omnívoro nos permite tener más libertad, más autonomía, menos dependencia, dijéramos en ese sentido, porque mis recursos son más amplios, puedo recurrir a más cosas. Y en medio de todo esto, pues ya vemos que luego en cada uno de los sitios va a cocinarse las cosas de una forma, vamos a comer 2 comidas o 3 comidas repartidas, comemos solos, comemos en compañía, comemos en un lugar, comemos en otro, y la parte de la comida para nosotros ha sido siempre un acto social, un acto en el que compartimos cosas. Compartir el pan y el vino, o compartir el camino, o compartir el hecho de, como nos dicen en las comidas familiares, ¿no?, que han venido, pues en las comidas familiares conviven pues diferentes generaciones, la convivencia, ¿no?, entre generaciones, la convivencia dentro de las comunidades, y luego también saber que en determinadas épocas del año nos reunimos las familias. O para nosotros es un vínculo pues de negocios, las comidas de negocios, como decían siempre, con comida entra mejor un negocio, ¿no? Es mucho mejor. Y luego aparte para mantener nuestras amistades, muchas veces ¿qué decimos? ¿Quedamos mañana? No, ¿quedamos para tomar un café? ¿Quedamos para tomar una cervecita? O sea que lo de menos es alimentarnos o nutrirnos, sino que en torno a la comida y en torno a la alimentación y a la comida establecemos vínculos sociales. Entonces, bueno, pues junto con esto, antes he hablado de tabús alimentarios, también se habla de que hay en las tradiciones, en cada uno de los pueblos hay alimentos sagrados. O sea, se ha considerado también la comida como algo físico, como algo psicológico y como algo espiritual. Y de hecho, cada uno de los pueblos tienen sus alimentos sagrados, con los cuales se hacían ritos propiciatorios en determinada época. En nuestra cultura mediterránea es el trigo, es el vino, es el aceite, es el olivo. Son los alimentos en cada uno de los pueblos. Bueno, en América, por ejemplo, el trigo. El otro día estabas hablando tú, Elena, del arroz o del... sí, el maíz, he dicho trigo. Pues quería hablar del trigo, que además hay un dios del maíz, ¿no? O sea que todos tenemos una serie pues de elementos que se establecen un poco como cierto... El otro día que estuve haciendo en el taller de pan, me decía, su padre era payés, ella era payesa y no sé qué, me decía, mira, normalmente se reza mientras se amasa el pan.
¿no? Se reza. Y cuando le pone la masa madre es muy curioso, porque de pronto hace una cruz. Y digo, ¿por qué haces una cruz? Y me dice, no sé, es la tradición, pero es para ver si sube o no sube. Y tú ves entre los surcos, se hace una cruz, ¿eh? Y en el acto de amasar, lo que decíamos, hay gente que le sube y hay gente que no le sube la masa del pan. Y es porque tú estás amasando, tú estás trabajando. Él me decía, por ejemplo, nosotros en Mallorca, en Navidad hacemos unas roscas o unas tortas o no sé qué. Y entonces, a veces no te sube la masa. Y tú llamas a una vecina, ¿te ha subido? Mira, ven a amasar. Y dice, no le hace nada. No le agrega ni más harina, ni le pone más levadura, ni le pone más agua. Simplemente amasa. Airea también, es verdad que son elementos un poco, a lo mejor estás tú muy nervioso y amasas o lo dejas a la mitad de amasar, pues lógicamente, pero me refiero que ponemos parte de nosotros mismos en ese acto de amasar, ¿eh? Ya como he dicho, no solamente eso, sino que hay elementos que elegimos de elección, se llama, ¿cómo se llama? La paradoja del omnívoro, es que podemos elegir, ¿eh? En un determinado momento, y elegimos por recursos, por temas económicos, porque también hay obesidad en gente con bajos recursos, porque el acceso simplemente a los hidratos de carbono y no tiene acceso a lo mejor a otro tipo de alimentos más saludables que son más caros, por temas psicológicos, por temas religiosos, las normativas religiosas, todos sabemos cómo hay en ciertas tradiciones y culturas, por ejemplo, entre los judíos, el establecimiento de lo que es un alimento puro o un impuro, como vienen a hablar en el Levítico, ¿no? Pues los alimentos puros son los que cumplen la ley, ¿no? Los que siguen la ley. ¿Tiene pezuña pero es omnívoro? No se come. El cerdo no se come. ¿Tiene las patas hendidas y es herbívoro? Se come. Eso se come. Esto es puro, el otro es impuro. Y luego pues se han hecho pues abstinencias, ayunos, todo esto que son elementos muy relacionados cultural, social, religiosos, con elementos religiosos. De esto podemos, si queréis, luego seguir hablando del tema pues de toda la antropología relacionada con la alimentación. Pero hoy también quería hablar de la alimentación consciente. La alimentación consciente es como una corriente, pues de saber lo que comes y tomarlo con conciencia. Entonces, he visto, por ejemplo, por curiosidad, unos módulos para niños en educación en escuelas sobre alimentación consciente y, por ejemplo, los primeros capítulos son sobre el tema del hambre y la saciedad, para diferenciar hambre y ansiedad, y saciedad. ¿Tenemos hambre de comer? ¿O es una cosa visual? ¿O es una cosa olfativa? ¿Es una cosa de mis sentidos? ¿Es cosa psicológica? ¿Tengo necesidad de cariño y como? ¿Y tengo ansiedad y como? O sea, a diferenciar lo que es hambre real y saciedad. Y luego, pues un poco, pues a prestar atención al alimento que como, ¿no? Que estoy comiendo, masticarlo, dedicar un tiempo para comer, que la alimentación sea más saludable. Pero yo, como os decía al principio, para mí no solamente es importante esto, sino el hacer más como decía, una alimentación consciente, Entonces, dentro de todo esto, yo quería primero decir que lo que comemos ha sido un ser vivo, ¿vale? Cuando arrancamos una lechuga, es un ser vivo que ha arrancado. Estamos hablando del sacrificio de los animales. Hace muchísimos años, en esta escuela de filosofía, alguien que le preguntó algo y le dijo, mira, ¿es justo que un halcón se coma una paloma? Es justo. Y entonces a continuación dijo, no arranques una lechuga si no te la vas a comer. No arranques una lechuga si la vas a dejar que en un frigorífico se estropee. O sea, el sacrificio, hemos sacrificado una vida.
Entonces, tener conciencia de que esto ha sido un ser vivo y que estoy sacrificando una vida, y es una energía que luego desaprovecho y lo elimino, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Iba a decir, bueno, hay datos que son alucinantes sobre las toneladas que se tiran al año en España y en el mundo de alimentos que se han pasado de fecha, que no se han consumido, que se han estropeado. En España, los datos de las toneladas, pero nos tocan 187 kilos por español al año que se tiran de comida. De comida de la que nosotros, no de los de las cadenas de distribución, que se puedan estropear, sino de lo que nosotros compramos, 187 kilos tiramos al año de alimentos que se nos han estropeado, ¿no? ¿En nuestras casas? En nuestras casas. Uy, yo nunca lo conté. Lo que más se tira son verduras, frutas y luego, vamos, en ese escalón, pues pan, evidentemente, y productos lácteos, y productos lácteos como es el yogur que se me ha pasado de fecha y que lo tiro, la leche que me pongo un poquito y al final se tira, y tú dices, bueno, y si los hicieran más chiquitines o lo que fuera, no compro un producto grande. Entonces, todo el sistema, yo quería que tuviéramos entonces esa conciencia desde el principio, desde que se produce, ¿a quién la compro? Al productor, a una cooperativa, la compro donde se compra, luego cadenas de distribución, luego lo que yo compro. Hay muchos consejos sobre cómo comprar, tampoco creo que sea muy interesante, pero hay costumbres que son curiosas. Por ejemplo, nos dicen que es mejor ir a comprar al supermercado por la tarde después de comer que no antes de comer cuando tengo hambre. Porque compro más cosas. Todo eso está estudiado, súper estudiado. El hecho de que compré con un listado, yo lo he comentado algunas veces, que en una época en que iba a comprar con la bicicleta y con un macutillo es fantástico para hacer economía, porque es que como en el macuto no puede, si no ya está, fíjate, se me va a acabar no sé qué, voy a comprar porque se me va a acabar, sino comprar lo que necesito, no tirar cosas, sobre todo ahora en una época en la que estamos con el tema del agua, el tema del agua y de lo que tiramos en agua. Ha saltado la polémica en todos sitios con aquello de cuántos litros de agua, lo del pantalón vaquero, ¿lo habéis escuchado? Bueno, pues según unos estudios, un pantalón vaquero, pues para que tú tengas un pantalón, para que yo tenga un pantalón vaquero, hacen falta 2.000 o 3.000 litros de agua del cultivo, de la fibra con la que está hecha, del algodón, si tú piensas, ¿no? Y luego la ONU hizo un estudio en el que dicen que si además los pantalones son desteñidos, en el proceso de teñirlo, ahora quítale el teñido, pues ahora hacen falta 7.000 litros de agua. ¿Sabéis cuánto, otro tema de conciencia y reflexión, ¿sabéis cuántos litros de agua supone el que tiremos un bocadillo de queso? A la basura, porque se nos ha puesto duro, se nos ha estropeado. 90 litros. Y uno dice, 90 litros, mira, ha habido que cultivar el cereal, el animal ha tenido que ser alimentado en el proceso de fabricación del queso, 90 litros de agua, estamos tirando a la basura, de recursos que se han utilizado que luego se han tirado. Importante entonces todo el tema de los residuos y desechos, ¿no? ¿Cómo eliminamos? ¿Qué hacemos con lo que nos sobra? Si hacemos, yo qué sé, compostaje o ¿qué hacemos? ¿Reutilizamos? Sepamos que hay muchas cosas. Antes no he hablado de algunos vegetales que están en nuestro medio ambiente y que no los usamos. La ortiga, hay gente que utiliza la ortiga y nosotros como cultura no utilizamos la ortiga. El hibisco, se hacen infusiones con las flores y las hojas se utilizan.
la mayor parte de los tubérculos, hay muchísimos tubérculos que las hojas, nosotros utilizamos el tubérculo, pero las hojas son fantásticas. Yo, casualmente, un día en la frutería una señora me explicó, me dijo, la coliflor, la hoja de la coliflor es riquísima, se puede utilizar, y entonces, pues bueno, no la tiro, pero esta señora iba a comprar las hojas de coliflor que el mismo de la frutería estaba eliminando y lo tenía como desecho. Hay restaurantes en que ahora pues se reutilizan o se usan todo este tipo de cosas. Me han contado, que yo eso no lo he visto, que hay restaurantes en donde ya, como los recursos son limitados, si tú comes y te dejas comida te cobran más. ¿Sí? Ya hay nuevos, sí, hay restaurantes que ya si tú te lo dejas, esto vale tanto, pero si tú te dejas la mitad o te dejas un pedazo, te cobramos, en vez de 15 te cobramos 17. Bueno, si te lo llevas, por eso es bueno aquello que antes recurríamos, mira, es que me lo llevo para el perro. No, mira, me lo llevo para comerlo en la cena o para tomarlo mañana, pues porque hay recursos que tenemos que no usamos. Yo quería con esto hacer una reflexión, si queréis hay muchísimas cosas, tanto sobre antropología, sobre el tema de la conciencia alimentaria. Yo también os iba a decir que en esa conciencia, como os he dicho, estamos utilizando un elemento que estaba bien, agradezcamos la comida. Nuestros padres bendecían la comida, el alimento para el cuerpo y para el alma, ¿no? Entonces, agradezcamos el sacrificio de esta planta o de seamos agradecidos. Y seamos capaces de que los recursos puedan llegar a todos en un momento real de crisis alimentaria. Yo quería poner énfasis en que si antes comíamos lo que teníamos y ahora podemos comer cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier época del año y en la cantidad en que quiero. Recuerdo una amiga que me decía, yo antes me podía tomar un quesito chiquitito, un quesito del caserío de merienda, pero ahora si yo quiero me puedo comer medio queso, porque se han abaratado costes y en esta sociedad de excesos tenemos que tomar conciencia, seleccionar las cosas y hacerlo, porque esto es un acto voluntario. En el momento en el que estamos, para nosotros es un acto voluntario, ya sea por conciencia, dijéramos, de recursos, económica, política, por motivos éticos, por motivos ideológicos, estamos haciendo una elección y que seamos conscientes de esa elección. Tengamos conciencia alimentaria. Simplemente para terminar, decir que somos un universo. A mí me enseñaron que la primera ley de la naturaleza es la unicidad, todo es uno. O sea, todo es uno. Tenemos una tierra y en esta tierra convivimos minerales, vegetales, animales y seres humanos. Y nosotros tenemos conciencia. Entonces somos uno. Y somos uno con el medio en el que estamos. Y sepamos que lo que nosotros hagamos tendrá repercusiones en el medio en el que vivimos, del que vamos a depender nosotros, si somos hasta egoístas, pero que además somos individuos, formamos parte de una sociedad y estamos en un momento histórico. O sea que para mí también la conciencia de que vivo en un momento, este es mi presente, pero ¿qué voy a dejar para el futuro? O sea, yo tengo que pensar en que lo que estoy haciendo, estamos viviendo otra forma de revolución alimentaria, de la cual tenemos que sacar una nueva conciencia. Ya a lo mejor ya no nos valen las revoluciones anteriores, ahora nos vale una nueva conciencia, que es más individual, pero que es también social. Y con esta reflexión, pues daros las gracias por asistir esta tarde a esta conferencia. Y decir, pues bueno, pues que tengamos conciencia de un futuro. Vivimos ahora y el día a día, vivimos demasiado en el presente, en lo que tengo, en sacar recursos, pero no pensamos en el mañana, no pensamos en los que van a venir después. Tengamos esa conciencia que el ser humano, desde momentos muy primitivos, ha tenido ya pensado en los recursos del mañana, y seamos inteligentes, conscientes de nuestra elección. Pues gracias.
por esta conferencia. Si queréis hacer alguna pregunta, aquí, fuera. No, vamos, sí, si queréis fuera podemos charlar. Venga. Vamos Sí. a charlar. Sí. Yo tengo, Sí. yo tengo una pregunta, una pequeña reflexión y una pregunta. Te has hablado del tiempo y de cómo en distintas épocas de la vida pues el tiempo se acorta o se alarga. Y yo tengo un cabreo particular, ¿no?, con la olla express. Y además recuerdo con mucho cariño que mi abuela, cuando yo era pequeño, decía, mira, yo le decía, abuela, ¿esto cómo se hace? Decía, esto se hace así, de madre, y hay que dejarlo a su amor. Entonces yo le preguntaba a mi abuela, ¿y eso de dejarlo a su amor qué significa? Decía, tiene que cocer lentamente. Y tú de vez en cuando vienes, le echas un vistazo, le echas un poco más de agua, no sé cuánto, y la comida es verdad que sabía mucho mejor que hecha con la olla express. Hecha esta reflexión que va conforme a lo